Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hablar en esta jornada especial por muchos motivos. La propuesta de QR esta noche y en este rato es hablar de nosotros y de nosotras, de nuestras vidas comunes. Esas cosas que van ocurriendo mientras los sucesos pasan, ¿no? ¿Vieron una frase de John Lennon que decía eso? La vida es aquello que transcurre mientras algún hecho importante se va sucediendo tras otro, o algo por el estilo. Estamos parafraseando bastante mal, pero esa es la idea. ¿Por qué? Bueno, porque hoy se cumple un año, o se está cerrando un ciclo, desde que el Congreso Nacional le brindó al gobierno de Javier Milei, y específicamente a Federico Sturzenegger, le brindó capacidades especiales, le brindó superpoderes, le delegó una enorme cantidad de responsabilidades que corresponden al Congreso para que, sobre todo, le dé otra forma, reforme el Estado, para que modifique sustancialmente el Estado. En aquel momento aparecían advertencias de algunos sectores, otros creyeron que en realidad había que darle gobernabilidad y que el gobierno tenía derecho a tener ese tipo de delegación de facultades y casi con una suerte de cheque en blanco. Bueno, entre ese año y o sea, entre julio del 2024 y hoy, más allá de cosas que ahora vamos a repasar, nuestra vida transcurrió. Nuestros chicos y nuestras chicas crecieron, pasaron de año, nosotros mismos nos encontramos y nos desencontramos con distintas personas, nuestros padres, nuestras madres crecieron, personas que ya no están, las escuelas tuvieron sus dinámicas, el comerciante le fueron sucediendo cosas, a nuestros amigos también, en medio de sus historias y sus vidas, seguramente acontecimientos importantes, y nuestra vida fue transcurriendo, mientras todas estas decisiones del gobierno se fueron plasmando. Y a veces da la sensación que creemos que nosotros somos, o que nuestra vida, ese transcurrir de nuestra vida, es meramente una suerte de estar mirando por televisión las cosas que van pasando. Estamos muy sobre nosotros mismos y las cosas que nos ocurren, y como si lo que nos afectara en términos sociales lo vemos por tele o lo leemos en los portales, o nos vamos enterando por las redes sociales. Bueno, parece que el secreto, hoy charlamos con Ana Castellani, una investigadora del CONICET que estudia las reformas del Estado, el Estado en sí mismo, el sector público y nuestras democracias. Pareciera que las cosas que han ocurrido en este año, de facultades delegadas para el gobierno, tuvieron otro efecto. Vamos a repasar muy rápidamente en esta nota de página 12 que toma un informe del CEPA que en un ratito Guido Bambini nos va a detallar. El repaso de un año de gobierno con facultades delegadas, las bases de la destrucción del Estado, qué hizo Milei con los superpoderes que le dio el Congreso. Y vamos a bajar un segundo. Hay una caracterización muy detallada de todas las cosas que fueron ocurriendo, pero me quiero detener en un párrafo que va mostrando, por ejemplo, lo que ocurrió con 20 fondos fiduciarios, es decir, fondos destinados a determinado tipo de obras o de acciones del Estado. Construcción de viviendas, el Procrear, el fomento de la ciencia, el sostenimiento de la educación en planes como Progresar, apoyo a la actividad cultural, respaldo a la seguridad, por ejemplo, lo que ocurre con las víctimas de trata de personas, fomento de la promoción social y defensa de derechos humanos, el Museo de la Memoria, la Exesma, los datos genéticos, y así podríamos seguir con una enorme cantidad de cosas que ahora vamos a repasar en detalle. Ana Castellani, en una nota que hicimos hoy en la radio, diferencia muy bien lo que significó la reforma del Estado del menemismo, lo que hizo Macri y lo que efectivamente está haciendo Milei. Y ella decía, bueno, durante el menemismo hubo centralmente una descentralización de una enorme cantidad de funciones. Educación, salud, se crearon organismos descentralizados para tratar de que los trabajadores del Estado tengan otro régimen laboral, pero no se perdió en términos de lo que después ocurrió con Javier Milei. Macri quiso abiertamente modernizar el Estado. Hoy Milei directamente lo pretende destruir o reducirlo a su mínima expresión. Como sociedad, ¿qué veíamos en el menemismo? Bueno, grandes empresas que tenían afectadas a algún sector de personas. Por ejemplo, la privatización de YPF y los laburantes de YPF que en todo el país
reclamaban, denunciaban que algunos pueblos desaparecían directamente. Lo mismo con Gas del Estado, con Entel. Hoy lo que está ocurriendo es bien distinto, porque nosotros en ese momento quizá no éramos laburantes de YPF, o no laburábamos en Gas del Estado, no éramos trabajadores telefónicos. Pero hoy, de una u otra manera, si no somos docentes, si no somos investigadores, si no somos laburantes de la construcción, vinculados a la obra pública, si no tenemos algún familiar o nosotros mismos alguna discapacidad, si no sufrimos hemofilia, si efectivamente no tenemos algún niño o una niña que necesite una atención en un hospital pediátrico como el Garrahan. Es decir, casi que no hay quien no tenga algún tipo de afectación respecto de las cosas que modificó Javier Milei con esas facultades delegadas, a través de Federico Sturzenegger. Y entonces toda nuestra vida que transcurrió durante un año, esas cosas que nos fueron pasando en nuestra vida cotidiana, insisto, nuestros encuentros y desencuentros con personas, el crecimiento de nuestros pibes, la vida de nuestros viejos, lo que le pasó a los amigos, a los comerciantes, todo eso además se vio afectado seguramente por alguna de las cosas que el gobierno decidió con esas facultades delegadas. En alguna circunstancia nos pegó, nos afectó. Y entonces tenemos la oportunidad, dos oportunidades bien en concreto. Una es de construir esa trama. La trama de ese nosotros, venimos insistiendo mucho en QR, y disculpen si lo hacemos, pero nos parece muy importante, lograr por fin construir un nosotros respecto de cómo nos va afectando nuestra vida cotidiana estas decisiones que fue tomando el gobierno a través de la destrucción del Estado. Y que quizá en otras oportunidades no nos afectaban directamente, pero ahora casi que no hay vida social en la Argentina que no tenga algún grado de empeoramiento en función de las decisiones que se fueron tomando. Pero hay otro elemento también muy importante, que en esa trama, que en ese nosotros tenemos que tratar de advertir como común denominador. El gobierno dice, hay que achicar el Estado, hay que reducirlo a su mínima expresión por un problema de números, por un problema fiscal, porque las cuentas no dan. Bueno, está absolutamente a las claras que eso ha sido falso, que eso ha sido una mentira. Porque el superávit fiscal o las cuentas fiscales el gobierno lo logra, después hay que discutir si efectivamente es así, si no es un número dibujado, pero el gobierno lo logra liquidando la obra pública, dejando de transferirle recursos a las provincias y sobre todo afectando a las jubilaciones. Ninguna de las cosas que acabamos de ver, de esas facultades delegadas que se le dio al gobierno a partir de aquella ley bases hace un año, ninguna de ellas tiene una afectación real en términos de los números del Estado. En realidad tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con correr al Estado de esas regulaciones, de ese marcar la cancha, de ese decidir reglas de juego para las actividades sobre todo económicas. ¿De quién? De las élites económicas de nuestro país. Es decir, que el Estado se retira de esa regulación, de esa supervisión, de esa protección de derechos para dejarle cancha abierta a aquellos sectores de las élites económicas que han aumentado enormemente sus ganancias, que mejoraron sus utilidades. En la puja distributiva hay un actor que se corre, que es el Estado, a partir de cada uno de estos organismos, a partir de cada una de estas regulaciones, a partir de cada una de estas protecciones para distintos tipos de colectivos. Y este es el truco, y esto es lo que no podemos perder de vista. Uno, que la vida de todos y todas, ese nosotros que nos cuesta tanto construir, está de una u otra manera afectada, que algún derecho perdimos, que nuestra calidad de vida empeoró de alguna u otra forma mientras nuestra vida transcurría, y lo veíamos por televisión. Y dos, que el secreto no tiene que ver con las cuentas fiscales, que el truco es con la transferencia de recursos, el truco es con la distribución de los ingresos, con la famosa puja distributiva. Alguien tiene mucho más, alguien acumuló mucho más por haber retraído al Estado y hay sectores que tienen mucho menos. Y por más que nos digan que el país crece, por más que nos cuenten que efectivamente los números macro dan, la distribución de todo eso a los que le fue mejor y a los que le fue peor, créanme que nosotros estamos dentro de ese gran nosotros. Porque al resto están celebrando, va a haber una fiesta, donde lo que se va a celebrar efectivamente
Es eso que logró el Estado, es eso que hizo efectivamente el gobierno con el Estado, correrlo del lugar. Establecer un campo libre para poder satisfacer mejor sus necesidades de riqueza, para mejorar sus utilidades. Estas dos cosas no las podemos olvidar. En nuestras conversaciones cotidianas, en nuestras movilizaciones, en cuando queremos apoyar algún reclamo de algún sector, entender que el otro sector también está reclamando por lo mismo. Que un yerbatero de Misiones, que alguien que cosecha peras en el sur, en Río Negro, que los trabajadores del Posadas, que los docentes universitarios, a todos lo que les pasa es exactamente lo mismo. Son estas políticas que hace un año el gobierno, el Congreso, nuestra democracia, le entregó a un gobierno que tenía esto entre manos, que nada tenía que ver con mejorar nuestra vida, porque si el secreto era que hacíamos un gran esfuerzo para que dentro de un tiempo más o menos razonable viviéramos mejor, vaya y pase. Pero hoy las familias no llegan a fin de mes, están endeudadas, las empresas cierran, los jubilados ganan menos y la policía pega más. En un año nos pasó de todo en nuestra vida personal, pero colectivamente nos pasó todo esto. Reconocerlo es muy importante para lo que venga y sobre todo para cómo votemos en octubre. Arrancamos QR con las voces del día.